¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarme a Debate 22. Y hoy estamos realmente de manteles largos y de verdad lo digo con toda la claridad, ustedes no me dejarán mentir porque tenemos un invitado de lujo. Hoy tenemos el privilegio de conversar con uno de los pensadores más importantes, no solamente de América Latina, sino del mundo. Me refiero al doctor Boaventura de Sousa Santos, quien es reconocido por todas sus posturas, digamos, representante de las izquierdas latinoamericanas, un crítico de la realidad, y quien desde la sociología hoy nos comparte reflexiones muy importantes y muy interesantes sobre lo que estamos viviendo a nivel global y colectivo. Me refiero a la pandemia causada por el SARS-CoV-2 que ha provocado pues esta enfermedad del COVID. Así es que me da muchísimo gusto saludar desde Portugal al doctor Boaventura de Sousa Santos. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros en México en Canal 22. Gracias, un gusto estar contigo. Muchas gracias, doctor. Bien, pues yo quiero empezar por este libro que está editado por ACAL y que está también por Claxo. Todavía no lo tenemos aquí en México, aunque se puede pedir ya vía electrónica, La cruel pedagogía del virus. En este libro usted tiene un planteamiento central que me parece muy interesante, que de alguna manera trata de darle la vuelta a toda esta narrativa belicista, esta narrativa de guerra, no de combatir el virus, sino al contrario. Usted intenta, digamos, que darle la vuelta y decir más bien qué vamos a aprender de este virus. Y de ahí, a pesar de la crueldad, como bien lo dice su libro, esta crueldad pedagógica, pues algo tenemos que aprender y que tomar de esto que nos ha pasado a nivel global. ¿Podría usted explicarnos justamente por qué toma este planteamiento de aprendizaje de lo que es la pandemia a nivel global? Con mucho gusto, Jacaranda. Yo pienso que la metáfora que se ha usado más no es la del pedagogo, sino del enemigo, que hay que matar el virus. Los virus son fundamentales para la vida y por eso he escogido esta otra metáfora que es la del pedagogo. Cruel, por supuesto, porque enseña matando, digamos, ¿no? Pero es una pedagogía que se reparte en varias enseñanzas que nos está dando el coronavirus y todo depende de saber si vamos a aprender o no. Ahora ya sabemos que quizás esa es la marca del siglo XXI. El siglo XXI comienza con esta pandemia ahora, ¿no? Los siglos comienzan siempre con algo que marca el siglo, como fue el siglo XIX con la Revolución Industrial, el siglo XX con la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa. A mí me parece que este siglo comienza ahora con esta pandemia. Y hay realmente una serie de enseñanzas que nos está dando. La primera, yo diría, es que la madre tierra, la naturaleza nos está diciendo algo, nos está diciendo que si seguimos con este modelo de desarrollo, de considerar que la naturaleza está a nuestra disposición, realmente la vida humana en la tierra, en el planeta, está en peligro. ¿Por qué? Porque la vida humana, sabes que es un porcentaje muy pequeño, 0.01% de la vida total del planeta. Y nos arrogamos a contaminar el río, los ríos, a destruir los bosques, a minería a cielo abierto, a los megaproyectos, a expulsar campesinos de sus territorios, pueblos indígenas y, claro, la catástrofe ecológica que está inminente. Está ahora probado, por así decir, que hay una conexión muy clara entre el calentamiento global y estas pandemias nuevas que están surgiendo, porque estamos a desestabilizar los hábitats de los animales salvajes y las transmisiones entre ellos, que son normales y son vitales, de hecho, se desestabilizan y entonces entran por los humanos. Y los humanos no están preparados, no están inmunizados para eso, y por eso surge esta posibilidad de una epidemia que con la globalización se transforma rápidamente en pandemia. Esta es la primera epidemia de este siglo que en pocos meses va a todo el mundo, está en todo el mundo, al contrario de otras epidemias en el pasado. Entonces, me
parece que nos está diciendo la naturaleza que, cuidado, si ustedes siguen con este modelo de desarrollo, de economía, de consumo, etcétera, vamos a tener más pandemias. Yo pienso mismo que estamos entrando en un periodo de pandemia intermitente. Confinamos, confinamos, desconfinamos. Ahora aquí en Europa tú puedes ver, las escuelas en Francia se cierran algunas 4 días después. España está en una segunda ola. Portugal está intentando controlar, pero todos los días muere gente, no mucha gente, pero todos los días, ¿no? Entonces, en Alemania lo mismo. Entonces, esta es la primera gran enseñanza que yo diría que de esta pedagogía cruel para nosotros. La otra, yo te diría que es el hecho que se ha dicho muchas veces, por toda América Latina, por toda Europa, ¿no? Que el virus era democrático, porque infectaba a toda la gente y tal y tal. Mentira. O sea, el virus realmente empezó en muchos países con una clase media alta que viajaba, ¿no? Pero después, cuando el virus entra y se hace fatal y mortal, entonces tú ves que realmente las desigualdades del mundo se quedan muy agravadas. ¿Quién está muriendo? En los Estados Unidos. Los negros y los pobres en un porcentaje mucho más alto, 3 veces más que los blancos de clase media, los latinos después. Entonces, realmente las desigualdades se están mostrando. Yo uso mucho la metáfora del gran amigo y gran latinoamericano que fue Eduardo Galeano, que escribió este libro fabuloso, Las venas abiertas de América Latina. Yo pienso que este virus abre las venas del mundo, no solamente de América Latina, sino del mundo, y muestra las inequidades, las desigualdades, las discriminaciones en contra de las mujeres. Fíjate, por ejemplo, por qué el feminicidio en todos los países aumentó después. Claro. De la pandemia. Pero mire, ese es un punto que quiero abordar con usted porque me parece que es fundamental cuando usted habla de toda esta problemática, ¿no? A nivel de este capitalismo salvaje que bueno, que puede entrar al que hayamos llegado a un límite, pero usted lo explica muy bien, es muy claro. Sin embargo, otro de los argumentos, de las tesis que atraviesa su libro, es que pareciera que en estos tiempos los políticos, los intelectuales y yo diría también los periodistas no acaban de comprender que vivimos un momento de excepción. Y usted dice que esta normalidad de la excepción no nos permite, digamos, que trazar grandes conceptos ni verdades absolutas. Y pareciera que estos 3 mediadores de la vida pública, ¿no? Los periodistas, los intelectuales, los políticos, no acaban de comprenderlo y no acaban de conectar con la gente de a pie. Y por lo tanto, pareciera que hay 2 niveles de discurso. No acabamos de entender lo que está pasando, doctor. No, tiene razón, es eso mismo. A mí me parece que esta pandemia ocurre dentro de otra pandemia, mucho más larga, que viene desde hace 40 años, que es la pandemia de decirnos que no hay alternativa. O sea, que el capitalismo es final y para siempre vamos a vivir este tipo de sociedad desigual que destruye la madre tierra y que vulnerabiliza la gran porcentaje de la gente del mundo, con la pobreza, con el racismo, con el sexismo. Desde hace 40 años parece que no hay una alternativa en el mundo, o sea, que realmente vamos a vivir para siempre así. Y los periodistas, los intelectuales, los políticos han absorbido esta ideología y la repiten. Entonces la idea que hubo mismo un intelectual que escribió al fin de la historia, cómo todo terminara, ¿no? Lo que la pandemia te está diciendo es que no, si es así, la historia termina porque termina la vida humana en el planeta. Entonces, me parece que nadie está viendo, o muy poca gente está viendo, que realmente los retos, los desafíos, la pandemia, es que hay que cambiar de civilización. Y tú me puedes decir, pero Boaventura, esto es utópico. Por supuesto. Yo no pido disculpa. La alternativa a ser utópico es ser miope, es no ver las cosas, ¿no?
Entonces la alternativa es entre utopía o miopía. Ya. Por eso yo me parece que estoy en eso. Claro que te digo, si es una perspectiva que tendremos que pensar otro modelo económico, otro modelo de consumo, otro modelo de vida, que nosotros de alguna manera la pandemia nos enseñó un poco, a los que son los privilegiados, como tú y yo, que podemos trabajar en teletrabajo, tú no sé, tienes que ir al estudio, pero yo puedo trabajar aquí en mi pueblo, que es un pueblo de 20 familias a 30 kilómetros de Coimbra. Empezamos a tener más tiempo para la familia, no necesitamos ir al centro comercial todos los días, podemos leer un poco más, trabajar un poquito más tal vez también, y estar con la familia. Los privilegiados, pero la gran Ya. mayoría de la gente no pudo protegerse, tuvo que trabajar fuera, son Claro, los que ahora, mueren. usted plantea tres posibles escenarios en su libro. Y uno de ellos es justamente este tercer escenario que yo le decía que para mí es una gran utopía porque plantea, digamos que la creación de una nueva civilización. En esta civilización llevamos ya casi 6 siglos, ¿no? Y entonces esto tendría naturalmente que ir a otro lugar y usted habla incluso de la refundación del Estado. Pues, o sea, tienes que entender, Jacaranda, que realmente para mí es un de los tres escenarios. No estoy a decir que es lo más probable. Yo pienso hoy en día que lo más probable es lo peor, digamos, ¿no? Muchos de los políticos Que están... todo quede igual, ¿no? Va todo seguir como igual, o sea, es peor, ¿no? Porque no puede seguir como igual, porque la normalidad no va a volver en ese sentido, ¿no? Y porque los países, por ejemplo, se están endeudando para pagar los costos de la pandemia. Si no cambia el capital financiero global, los países tienen que pagar las deudas. ¿Y cómo? Más recortes en la educación, en la salud, en los transportes. Va a ser una crisis. Y tú sabes que Chile estaba con protestas antes de la pandemia. Colombia estaba con mucha protesta. Líbano. México. México, por supuesto. O sea, los países están en protesta, entonces no van a aguantar. Es un escenario distópico, es un escenario malo. Un segundo escenario, que es lo que algunos van afirmando, es que cambie lo necesario para que nadie cambie. O sea, vamos a cambiar unas cositas, vamos a invertir más en la educación o en salud, pero vamos a seguir con los megaproyectos, vamos a seguir con la contaminación del agua, vamos a seguir con el petróleo, vamos a seguir como todo. Y el consumo, los centros comerciales enormes, que como tú sabes van a ser zonas de alto riesgo de aquí adelante, porque son miles de personas en aire confinado durante horas y horas y horas. Son zonas de alto riesgo. Entonces, esto no me parece que este escenario sea mucho mejor. Por eso pongo un tercer escenario. Claro que era un escenario de un cambio civilizatorio y por eso hay que pensar un periodo de transición. O sea, no vamos de un momento al otro. Por ejemplo, México depende del petróleo. No puede acabar del petróleo un día al otro. Quizás pueda acabar con algunos megaproyectos, quizás. Yo soy en contra, por ejemplo, el Tren Maya, y he escrito y he hablado de eso, por ejemplo, ¿no? Pero ese es otro tema que no voy a entrar. Permítame hacer una muy, muy breve pausa porque justamente quiero seguir conversando con usted de esta alternativa civilizatoria que, como digo yo, es la gran utopía, pero que tiene muchos niveles, ¿no? Esta refundación del Estado y una transformación de lo que como sociedad tendríamos que hacer en el espacio público y en el espacio privado. Así es que, si me permite, hacemos una muy breve pausa y regresamos aquí a esta extraordinaria conversación con el doctor Boaventura de Sousa Santos, aquí en Debate 22. Volvemos. Hoy más que nunca me importa que mi vecina esté bien, que tú estés bien y que en tu casa estén bien. Hoy te saludo con la mirada para que mañana volvamos a abrazarnos como solo nosotros sabemos. Quiero que nos vaya bien. Tenemos más en común que diferencias. Hagamos lo que nos toca. Ayudémonos. Venzamos la adversidad una vez más. Infórmate y sigue las recomendaciones de las autoridades de salud. Para protegernos, contamos todas, contamos todos. INE. Bien,
pues regresamos aquí a Debate 22. Como le decía yo, estamos realmente de manteles largos. Nos hemos conectado hasta Portugal para hablar con el gran pensador, el sociólogo Boaventura de Sousa Santos. Antes de irnos a la pausa, doctor, usted hablaba de este escenario que usted plantea como aprendizaje después de esta pandemia y justamente señala la posibilidad de una transformación en muchos niveles. Habla de la refundación del Estado, pero algo que me llama mucho la atención tiene que ver en cómo tendría que transformarse la esfera de lo social, de lo colectivo. Y me gustaría que nos compartiera cómo usted dice que justamente tendremos que ir más hacia una democracia participativa, una democracia deliberativa, en donde los partidos políticos, digamos que no juegan tanto en escena. Doctor. Mira, son varias cosas. Empiezo con cosas muy sencillas que toda la gente entiende, digamos. La gente ha visto en sus comunidades, mismo en la ciudad, donde han comprado sus cosas para comprar para la cocina, de legumbres, de fruta y tal. Fueron donde al mercado local, al comercio local. Mucha gente pensaba que el futuro estaba en las grandes supermercados, las grandes centros comerciales. El comercio local, de proximidad, digamos, es lo que ha dado la comida a la gente, ha vendido productos, etc. O sea, nosotros hemos creado la idea que solamente la gran economía capitalista es válida, pero mismo aquí en Europa fue la economía familiar campesina que ha traído los productos del mercado y de los campos cerca, que han alimentado a la gente durante la pandemia, porque no se podía salir para muy lejos de la casa. Entonces, esta revalorización de otras formas de economía ha sido posible dentro de la pandemia. A mi juicio, no es solamente durante la pandemia, es para siempre. Deberíamos valorar, no estoy diciendo que vamos a terminar con la gran economía capitalista de un día al otro. Lo que te estoy diciendo es que el Estado no protege la economía campesina, no protege la economía indígena, no protege la economía familiar y pequeña agricultura familiar. Y es necesario que lo haga aquí al futuro. Porque hay una pandemia y tú necesitas ¿de qué? De soberanía alimentaria. Necesitas que las cosas se produzcan cerca de ti. Las ciudades tienen que cambiar. Las ciudades tienen que tener su agricultura urbana en el futuro. Tienen que ser remodeladas totalmente. El urbano y el rural es una ideología que nos han creado, que el rural es subdesarrollado y el urbano es lo más desarrollado. Eso es una locura. No son dos maneras de convivencia y el rural y el urbano tienen que integrarse, articularse y respetarse más. Entonces me parece que es otro cambio de mentalidad que necesitamos. Y te doy un otro ejemplo que la gente entiende muy bien porque lo ha vivido. Por ejemplo, el agua, ¿no? Yo pienso que ese valorar el social significa que tendremos que valorar el colectivo, el común. El agua, por ejemplo, tiene que ser un bien común, accesible a todos. La Organización Mundial de Salud nos ha dicho, laven las manos 8 veces al día. Mira, la mayoría de la población del mundo no tiene agua para beber y cocinar. ¿Cómo puede lavar las manos tantas veces? Lo que pasa es que nosotros, y en México también, en toda América Latina y Central, se ha privatizado la distribución de agua. ¿Sabes lo que ha pasado en América Central, muy cerca de ti? En Ecuador, en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, etc. Lo que pasó fue esto. Como la distribución del agua está privatizada, con la pandemia la gente no tenía plata para pagar la cuenta del agua y la empresa de inmediato cerró el agua, cerró la tornera de agua, ¿no? Y la gente se quedó sin agua para beber y para cocinar. El Estado tuvo que suspender el recorte del agua, la suspensión de fornecer agua a la gente. ¿Por qué? Porque esto te digo, y eso va a ser un escándalo que va a salir en México y muchos otros países, es que las empresas multinacionales, que son las dueñas de la distribución del agua, van a entrar con acciones judiciales en contra de los estados, porque los estados han defraudado las expectativas de ganancia de las empresas.
Es una locura. O sea, el agua tiene que ser gratuita, universal y accesible a toda la gente. Eso necesita un cambio civilizatorio si habemos privatizado todo, ¿no? La educación, la salud, el agua, todo esto, a mi juicio, Y en es valor claro, colectivo. pero en este cambio civilizatorio, doctor, ¿cómo juegan las fuerzas del capital? Digo, todo lo que usted plantea es real, la privatización de muchos servicios que justamente hoy hemos visto, pues que estamos en un problema a nivel de la salud, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A nivel de la educación. Pero entonces, ¿cómo entramos y cómo se negocia con esas fuerzas de este capitalismo despiadado, ¿no? Porque plantearlo de esta manera suena muy bien, pero digo, ya lo vimos en la crisis del 2008, fue el propio capitalismo financiero quien provoca la crisis y quien resuelve la crisis. ¿Qué va a pasar aquí? Tienes toda la razón, o sea, yo no sé, estoy muy seguro como sociólogo que va a haber resistencia, evidente que las fuerzas van a resistir y van a resistir fuerte, te digo, y por eso va a haber enfrentamiento y todo eso. Pero yo pienso que la opinión pública va a ayudar a ver las cosas, por ejemplo, va a ver que no debíamos haber privatizado cosas que se privatizaron. Te doy un otro ejemplo. ¿Quién está avanzado en la vacuna? Los países que no han privatizado los laboratorios y la medicina de producción de vacunas. Rusia, China y Cuba. O sea, nosotros en Europa teníamos laboratorios públicos, pero los privatizamos. Y entonces las empresas van ahora tenemos una petición internacional para una vacuna universal y gratuita para la gente. Vaya a haber resistencia, es lucha política. Y ahora sí, y tú me dices, ¿y el Estado? Por supuesto, este Estado que nosotros tenemos es un Estado que está al servicio del capital. Y es un Estado que realmente no, tiene que ser transformado por la lucha social, por otras formas de democracia más participativa, más deliberativa. Pero te digo, lo que vamos a tener es mucha lucha social que yo deseo personalmente, que quiero que sea pacífica, pero que no sea reprimida. El Estado no puede contestar y responder a la gente simplemente por la represión. Tiene que proteger, porque la gente con la pandemia volvió al Estado. Mira, tú y todos nosotros fuimos víctimas de la idea que los mercados son los que regulan la vida social, son los mejores, los más racionales. Hay un pequeño cambio en la bolsa de valores del mercado financiero y está en la primera página de los periódicos. Ahora mueren 127,000 personas en Brasil y nada pasa, no está en las primeras páginas de los periódicos. O sea, el Estado y la opinión pública tiene que cambiar sobre esto. La vida digna es otra lucha que tenemos que tener. Va a haber resistencias, por supuesto, va a haber mucha resistencia. Yo le quiero perdón que lo interrumpa, pero es que me parece muy interesante sobre todo esto que usted plantea. Evidentemente va a haber resistencias, pero en esta idea de una democracia participativa donde los ciudadanos tendríamos que estar en el juego político mucho más presentes, ¿cómo le vamos a hacer y cómo ve usted que pueden jugar en este caso, digamos, las izquierdas? Yo pienso que las izquierdas tienen que refundarse, tienen que despertar, que estamos en otro mundo y en las izquierdas hay mucho sectarismo y mucha comodidad y mucho dogmatismo, pienso yo. Nosotros tenemos un problema en serio y particularmente en América Latina porque hay un acoso muy fuerte, de una intervención imperial de los Estados Unidos en todo el continente porque es un imperio que declina. Y ese imperio, obviamente, todos los imperios cuando declinan se hacen más agresivos. Fue así con Inglaterra, es así con los Estados Unidos. Vamos a ver que esta lucha internacional con la China. La extrema derecha es un movimiento internacional en este momento, que está presente en México, como está presente en Portugal, como está presente. Usan casi siempre los mismos métodos para desestabilizar la vida democrática. No hay que negarlo. Hay una presión antidemocrática brutal sobre nuestras sociedades. Hay un fascismo social que está emergiendo dentro de las democracias, cuando las democracias eligen
antidemócratas. Bolsonaro en Brasil es un antidemócrata. Trump es un antidemócrata. Elegidos, y Trump puede ser reelegido a pesar de todo. Por eso las izquierdas tienen que aprender a hablar con las aspiraciones de la gente. Yo voy por toda América Latina y te digo, ¿sabes quién habla bien con la gente de las periferias? Son pregadores evangélicos conservadores de extrema derecha muchas veces. Ya. La izquierda no sabe porque no vive en las periferias. Los políticos de izquierda viven muy cómodamente en la parte más rica de la ciudad. Entonces se olvidaron de la gente, no saben cómo hablar. Y por eso son notas por toda América Latina. El evangelismo conservador, yo no tengo nada en contra de la religión, yo respeto la religión, pero no respeto la utilización política de la religión que se está haciendo en todo el continente cuando tú ves una presidenta ilegítima de Bolivia que llega al poder con la Biblia en la mano. Con un golpe, y un golpe además, con un golpe además, que está claro hoy, está probado que fue un golpe en contra de Evo Morales, ¿no? Entonces, eso está por ahí en el continente, va a ser una lucha brutal, te digo, no vamos a pasar, no te puedo dar un mensaje, digamos, totalmente optimista. Pues lo que te digo es que la gente va a llegar a esta necesidad de proteger su vida mínima. Y cuando ve que el Estado no les protege para nada, tiene que cambiar el Estado. El Estado ha cambiado en el pasado. El Estado ha protegido mucho más. Tú estás en un país que pasó por una revolución en 1910. Ya. Entonces, las cosas cambian en la sociedad. Hay que cambiar. Y hay realmente, yo he estado bastante, como tú sabes, en México y tengo un apoyo crítico, por supuesto, a algunos cambios que se están intentando dar en México en este momento. Y también en Argentina, que son para mí los dos países donde podemos tener un poquito de esperanza, pero muy mitigada, por supuesto. Doctor, pero Argentina... Dime. Perdóneme que lo interrumpa porque me quedo con ganas de una conversación, pero yo le prometo y más bien le pediría que pudiéramos tener otro programa para continuar con esta conversación, porque además de este libro de la cruel pedagogía del virus, viene por salir, el futuro está por venir, si bien entiendo, y me gustaría que habláramos, ya que usted tocó el tema, si usted me lo permite y si usted está dispuesto que compartiéramos con nuestra audiencia mexicana estas reflexiones justo sobre usted lo que está diciendo, el caso mexicano y algo que también usted lanza en este libro que tiene que ver con el capitalismo patriarcal y todo lo que están haciendo los movimientos feministas en el mundo para transformarlo. Así es que, si le parece, nos quedamos con este compromiso sobre la mesa, con las ganas de hacer un nuevo programa. ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Me parece que me haces preguntas, me provocas y yo te hablo con mucho gusto. No, pues realmente es que es una gran conversación, creo que hay muchas cosas que usted tendría que compartir con nosotros, así es que yo quiero agradecerle profundamente su tiempo y nos quedamos con este compromiso sobre la mesa de un siguiente programa con el doctor Boaventura de Sousa Santos, quien pues hoy se ha conectado desde Portugal para hablar de este último libro, La cruel pedagogía del virus. Muchísimas gracias, doctor, muy buenas noches, gracias a todas, a todos, a todes por acompañarnos aquí en Debate 22. Hasta pronto, doctor. Muy feliz. Muchas gracias. Gracias a todos, descansen.